Determinar la estructura del mercado y la verdadera dirección del precio va a aumentar la probabilidad de éxito de tus trades y operaciones. Hola, yo soy Tatiana y te doy la bienvenida a Success for All. En este video te voy a compartir cómo mediante estas 3 preguntas vas a poder obtener una mejor visión del comportamiento del precio. Independientemente del estilo de trader que tú seas, es importante identificar qué te está diciendo las temporalidades mayores. Una de las leyes fundamentales de los mercados financieros es que el precio va a tender a respetar siempre su estructura mayor. Segunda pregunta, ¿dónde está el precio o a dónde posiblemente puede llegar? Y aquí vamos a hablar de las áreas de reacción o de las zonas institucionales. Y número 3, ¿qué estoy operando? Pregúntate siempre si estás operando un impulso o un retroceso del precio. Estas 3 preguntas nos van a ayudar a delimitar nuestro espacio operativo. ¿Y cuál va a ser el espacio operativo? Es sencillamente nuestro punto A y nuestro punto B del precio. Es decir, desde dónde hasta dónde yo voy a operar. Para profundizar mucho más en estas 3 preguntas, voy a hablarte de las fases del mercado. Y es que comúnmente solemos conocer que en trading tenemos 3 tipos de direcciones o 3 tipos de comportamiento: al alza, a la baja, y tenemos los mercados laterales o los mercados en rango. Antes de todo movimiento alcista, en ocasiones se suele crear etapas de acumulación. Estas etapas se van a dar en zonas de mínimos, va a ser representada por una agrupación de órdenes en compra que en algún momento van a ser liquidadas o van a ser vendidas a un precio mucho más alto. Este tipo de comportamiento también suelen darse en zonas institucionales o en áreas de demanda. Posteriormente, una etapa de acumulación, se presenta una expansión alcista y se da por la gran liquidez que inyectan las instituciones. Estos movimientos impulsivos se le van a conocer como expansiones alcistas. Sin embargo, el precio no va a subir en una línea recta. El precio tiene que presentar nuevamente etapas de reacumulación o darnos esos retrocesos, bien sea profundos o bien sea superficiales, para nuevamente iniciar con expansiones alcistas. Al llegar nuevamente a zonas institucionales más altas, suele ocurrir una nueva fase del mercado y es la distribución del precio. Todas esas órdenes que se acumularon en compra se van a distribuir ahora en venta. Va a haber inyección de capital, pero esta vez va a ser a la baja. El precio nos va a mostrar expansiones bajistas y esos retrocesos que su función es ir a tomar liquidez para nuevamente darnos movimientos a la baja, se les van a conocer como áreas de redistribución. Posteriormente, a las áreas de acumulación o a las áreas de distribución van a ocurrir los cambios estructurales. ¿A qué se refieren? Al rompimiento de nuestro último punto estructural o de nuestro último movimiento, en este caso a la baja y en este caso al alza. Es muy interesante hablarte de estas fases del mercado porque también están relacionadas con aspectos psicológicos de los inversionistas. Las áreas de acumulación o de distribución, que son comportamientos lateralizados del precio, se caracterizan por la indecisión. Por eso, cuando tú observas un mercado lateral, es que hay tanto personas comprando como personas vendiendo. Las fases de expansión alcista van a tener una característica psicológica y es la euforia o la confianza de los inversores, en este caso de los compradores. Y las fases de expansión bajista se van a caracterizar por el miedo y la desconfianza de los vendedores. Estas fases continuamente se están repitiendo. No siempre vas a encontrar áreas de acumulación en mínimos y no siempre vas a encontrar áreas de distribución en máximos. Recuerda que no hay nada en trading que ocurra al 100% de las veces. Lo que sí puede pasar es que toda esta fase de distribución del precio pueda nuevamente generarme un rompimiento de estructura a favor de una dirección bajista, o puede que simplemente me genere otra área de acumulación, me cambie la estructura y empiece nuevamente con un ciclo de expansión alcista. ¿Y de qué va a depender esto? De la dirección mayor. Es decir, que toda esta fase de acumulación y expansión alcista se convirtió en un impulso y toda esta fase de distribución y expansión bajista se convirtió únicamente en un retroceso para nuevamente generarme un impulso al alza. Y es aquí donde debemos tener muy en cuenta la fractalidad. Voy a dejarte más adelante un video sobre fractalidad para que puedas entender mucho más este concepto. Si nosotros observamos esta área del precio, se caracteriza por una fase de distribución
región, que nos empieza a mostrar cambios de estructura a la baja y expansiones del precio. Es aquí donde debemos empezar a determinar cuáles son nuestros puntos estructurales. Y es que una estructura bajista va a tener las siguientes características. Es que te va a hacer la formación de máximos cada vez más bajos que los anteriores y mínimos cada vez más bajos que los anteriores. Es decir, que nosotros también vamos a hablar de quiebres o de rupturas estructurales a favor de la tendencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando mi mínimo anterior es superado por un mínimo siguiente, yo también tengo una ruptura estructural. Seguimos validando nuestra estructura y en este caso observamos que este máximo es más alto que este, pero no hubo un cambio de estructura. Y es aquí donde entra la liquidez institucional, pero de eso te voy a hablar en próximos videos. Nuevamente, el precio nos sigue con un camino bajista, formándome mínimos y máximos más bajos que el anterior, hasta que él en algún momento me muestra un área de acumulación y dentro de esa área de acumulación se da un cambio estructural, es decir, el rompimiento de mi último movimiento a la baja y una nueva expansión alcista. Voy a dejarte una masterclass sobre mi estrategia completa en el link que encontrarás en la descripción y anclado en el primer comentario. Ahí te explico detalles más específicos de cómo junto todas las confirmaciones para así tomar posibles entradas. En esta área del precio, él me evidencia la creación de mínimos y esta vez son más altos que los anteriores, al igual que los máximos, hasta que el precio me muestra nuevamente un cambio de estructura a la baja. Nuestra segunda pregunta abarca dónde está el precio o a dónde posiblemente puede llegar. Y para responder esto, yo te aconsejo que utilices temporalidades grandes. Vamos a ir a una temporalidad diaria y vamos a observar lo siguiente. Como hablamos de un índice, en este caso no tenemos un historial de máximos previos, sino tenemos la formación de nuevos máximos históricos. Sin embargo, esto puede aplicar también para cualquier activo financiero. Te lo voy a hablar de la siguiente manera, y es que cuando yo observo que el precio ya se encuentra llegando a zonas entre el 127 y el 161.8, son áreas en las que ya no debería pensar en comprar. ¿Por qué? Porque son zonas de take profit. No quiere decir que el precio no siga subiendo, sino que se convierten en áreas de posible reacción o de posibles cambios de estructura en temporalidad menor. Lo mismo pasa cuando él llega a zonas institucionales de los extremos del movimiento. Y aquí voy a hablarte de las posibles dos zonas en las que el precio te va a dar esas entradas y son las siguientes. Una vez yo tengo un cambio estructural, debo estar atento a dos posibles zonas de reacción: la zona que se da antes del quiebre o la zona del creador de todo mi movimiento. Y esto también aplica cuando sean esos quiebres a favor de la tendencia. Es decir, cuando yo tengo la formación de un nuevo máximo, debo estar pendiente de dos posibles zonas: la de mi creación de todo el impulso y la zona que se da antes de realizarme este quiebre. Son las zonas más importantes donde el precio puede retroceder para así continuar con su camino, bien sea al alza, si estamos hablando de una estructura alcista, o bien sea a la baja, si estamos hablando de una estructura bajista. El ejemplo que te estaba mostrando con el Nasdaq es porque suelo trazar mi Fibonacci y en estas áreas suelo buscar posibles compras bajo otras series de confirmaciones. Observemos el ejemplo. Voy a irme a una temporalidad de 1 hora y una vez empiezan a ocurrir estos cambios de estructura, yo puedo seleccionar el área de la creación del movimiento o el área que se da antes de dar el quiebre. Nosotros no sabemos en qué momento él pueda ir a reaccionar a esas zonas. Puede hacerlo inmediatamente, como puede que se demore días en llegar a reaccionar, o puede que en ningún momento él vaya a esas áreas. Como te mencioné, recuerda que no hay nada que ocurra al 100% de las veces en trading. En este caso el precio se acerca mucho a la zona de 1 hora y reacciona
a la zona del extremo del movimiento. Y aquí nos vuelve a generar todo un impulso bajista. Yo te mencionaba que como número 3 es muy importante saber si estás operando un impulso y un retroceso. Y para eso vas a tener en cuenta las distintas temporalidades. Yo deseaba operar una venta porque el precio me muestra que ya me hizo un cambio de estructura en esta área. Quiere decir que estoy operando a favor de mi dirección, en 4 horas. ¿Por qué? Porque vamos a eliminar este fragmento del precio y nos vamos a ir a una temporalidad diaria. Y es que en diario tu dirección es al alza. Es decir, que mi espacio operativo va a estar desde mi punto A hasta mi punto B. Y este es mi verdadero impulso en una temporalidad diaria. Quiere decir que esto que está ocurriendo es un retroceso de mi impulso. No estoy operando contra tendencia, estoy operando a favor de mi dirección. Quiere decir que yo no debería asumir que por tomar una venta el precio caiga infinitamente, a pesar de que puede hacerlo. Vamos a ver un ejemplo en euro-dólar. Una vez el precio me muestra cambios estructurales al alza y me empieza a formar la validación de mínimos más altos y máximos más altos, puedo empezar a buscar operaciones en compra, teniendo en cuenta que mi espacio operativo va a abarcar toda esta área y que esto es un impulso bajista y esa subida puede ser todavía un retroceso de este impulso a la baja, pero a su vez entendiendo que estoy a favor de mi dirección de una hora y que todas estas expansiones alcistas son impulsos de una hora. ¿Te has preguntado por qué muchas veces entender el comportamiento del precio se hace tan complejo? Hola, yo soy Tatiana y quiero darte la bienvenida a un nuevo video de Success for All. En esta ocasión voy a hablarte sobre la fractalidad y cómo podemos sacarle provecho a este concepto para obtener buenas operaciones en trading. La fractalidad hace referencia al estudio de los distintos periodos de tiempo en los que vamos a analizar los activos financieros. Nosotros vamos a contar con diversas temporalidades y esas temporalidades van a tener unas premisas básicas de las cuales ya te voy a hablar. Primero, quiero mencionarte que temporalidades pequeñas como 1, 5, 15 minutos nos van a dar una visión del precio a muy corto plazo. Temporalidades entre 30, 45, 1 hora, 2 horas son periodos en los cuales el precio nos va a reflejar un comportamiento entre un corto y un mediano plazo. 4 horas, 12 horas y una temporalidad diaria nos va a dar una visión entre el mediano y el largo plazo. Temporalidades como semanal y mensual nos van a dar visiones del precio entre el largo y el muy largo plazo. Una pregunta que me suelen hacer mucho es ¿qué temporalidades implementar? Va a depender de tu estilo operativo o del tipo de trader que tú seas. Sin embargo, el saber manejar las distintas temporalidades te va a permitir obtener mejores ratios en un periodo corto de tiempo, sin necesidad de convertirnos en traders tipo scalpers. Partiendo de lo siguiente, es importante mencionarte que aunque todas las temporalidades son importantes, no es necesario utilizarlas todas, porque resulta que lo que ocurre en temporalidades de corto plazo también se da en temporalidades de mediano y en temporalidades de largo plazo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Sencillamente el periodo de demora, que ocurran más rápido o más lento. Esas temporalidades van a tener una jerarquía y es decir, a mayor sea tu temporalidad, mayor grado de importancia y mayor grado de influencia tienes sobre el precio. Y como número 3, las temporalidades en algún momento se van a comportar de manera armónica, es decir, se pueden llegar a conectar. Yo puedo tener una dirección alcista en una temporalidad de largo plazo, sin embargo, en una temporalidad del corto plazo puedo tener una dirección bajista. Y en algún momento, nuevamente, esa temporalidad a corto plazo va a mostrarme un nuevo recorrido al alza y de esta manera se va a armonizar o se va a conectar con la temporalidad de una estructura mayor. La dirección del precio se vuelve algo complejo de entender y es porque en el estudio integral del precio van a haber diversidad de direcciones.
mientras en una temporalidad yo puedo ver que esto es un movimiento impulsivo y este es un retroceso del precio, en una temporalidad menor yo voy a ver el precio de la siguiente manera, y es que un solo impulso alcista se comprende de impulsos también alcistas, retrocesos bajistas, impulsos alcistas, retrocesos bajistas, y lo que tan solo es un retroceso para continuar con un camino al alza, en una temporalidad menor yo estoy presentando un fractal bajista, una estructura a la baja, en la que el precio me está generando cambios estructurales. Y la pregunta sería, ¿es conveniente vender cuando el precio me genera estos cambios estructurales de una temporalidad menor? Y la respuesta es depende. Siempre es tener en cuenta cuál es tu espacio operativo. Es decir, si el precio te crea un movimiento impulsivo y comienza a retroceder, claro que puedes vender. Ya hay un cambio de dirección en un fractal. Sin embargo, tu fractal mayor y tu dirección mayor está desde el creador del movimiento. Es decir, que no puedes pretender que porque el precio te comienza a cambiar estructuras en temporalidades menores, ya pueda cambiarte una dirección mayor y caer, en este caso, de manera precipitada. Hasta donde es importante tener en cuenta los niveles de beneficio hasta nuestra base del creador del movimiento, debido a que, como te mencioné, en la jerarquía de temporalidades, si estamos hablando que esto es una temporalidad de 4 horas y el precio en esta área te comenzó a hacer cambios de estructura de 15 minutos, dependiendo de la estructura mayor o del fractal mayor, las probabilidades aumentan a que él respete tu dirección, nuevamente te vuelva a quebrar al alza y continúe con su camino alcista. Cuando el precio es capaz de crearte esos cambios de estructura de fractales mayores, es importante que estés pendiente de los puntos de una mayor temporalidad, y de esta manera podrás empezar a tener trades y operaciones más seguras. Vamos a ver un ejemplo aplicado a un trade en euro-yen. En este momento el precio me evidenció un cambio de estructura en una temporalidad de 30 minutos. Sin embargo, mi estructura completa y mi estructura mayor se encontraba en este punto estructural. El precio me cambia la estructura de una temporalidad de 30 minutos, pero me respeta una temporalidad de un fractal mayor. Por esta razón, no es conveniente que mis niveles de beneficio, aun cuando el precio no me ha quebrado puntos estructurales mayores, sean hasta mínimos mucho más bajos. Cuando el precio ya te evidencia efectivamente esos cambios de estructura, puedes comenzar a gestionar tus take profit hasta los siguientes mínimos, siempre estando atento o atenta a que efectivamente él te haga quiebres válidos. Tengo una masterclass en la que te explico detalles muy específicos de mi estrategia y cómo suelo operar en los mercados financieros. Para acceder a ella, lo único que tienes que hacer es dirigirte al link que está en la descripción del video o anclado en el primer comentario. No olvides suscribirte al canal. ¿Cómo funcionan realmente los mercados financieros? Hola, yo soy Tatiana y te doy la bienvenida a Success for All. En este video te voy a hablar del IPDA, el Interbank Price Delivery Algorithm. Este algoritmo es un software diseñado y elaborado por un equipo interdisciplinar, tanto de físicos como psicólogos, matemáticos y programadores avanzados. El IPDA es quien va a crear la liquidez y quien va a mover el mercado. Si quieres aprender más sobre la liquidez del precio, voy a dejarte una masterclass que encontrarás completamente gratuita en el link de la descripción de este video y anclado en el primer comentario. Básicamente, su función principal es buscar eficiencia y equilibrio en el precio. Este algoritmo va a ser el encargado de generar pérdidas por órdenes que se acumulan. ¿De quiénes? De fondos de inversión y de retail traders. Estas órdenes se van a dar en bloques que se acumulan en niveles específicos del precio. Realmente este algoritmo no le interesan los movimientos que se van a dar en temporalidades pequeñas, como 5 minutos, como 15 minutos, como 3 minutos. No, este algoritmo siempre va a estar orientado a la manera en que los bancos centrales y las grandes entidades financieras operan. Es decir, que los verdaderos movimientos que a él le interesan son tanto movimientos semanales como movimientos mensuales.
precios. Quienes manejan este algoritmo no quieren que nosotros ganemos en el mercado, por lo tanto su sistema siempre va evolucionando a través del tiempo. Una pregunta muy común es cómo las noticias fundamentales afectan los precios, y realmente la noticia solamente va a ser una excusa para mover el precio. Estas noticias van a ir a favor del análisis técnico. Lo único que a ti te va a evidenciar en el precio muchas veces es liquidez. Si tú tienes un muy buen análisis técnico, no te preocupes por la noticia, porque esta lo único que va a hacer es acelerar el proceso del precio. Aquí vamos a entrar a hablar de dos conceptos fundamentales, y es Smart Money y Street Money o Dumb Money. ¿Qué significa? Que estos conceptos pueden ser aplicados al análisis técnico. Smart Money o dinero inteligente se refiere o está orientado a la manera en que los grandes tiburones operan los mercados financieros. ¿Quiénes entrarían dentro de este grupo privilegiado de los cuales obtienen la mayor cantidad de beneficios en el mercado? Estamos hablando de los bancos centrales, de los grandes fondos de inversión, de grandes bancos comerciales, aquellos que son los más importantes en el mundo y los más ricos en el mundo, ya en niveles o en participantes que son víctimas de estas grandes ballenas. Encontramos también fondos de pensión, fondos de seguro, fondos de salud, fondos de automóviles, empresas financieras, entre otros. Hablamos también de los large spec, que son especuladores en el largo plazo. Si tú tienes una cuenta por encima de los 5 millones de dólares, podrías entrar en este grupo. Sin embargo, no alcanzarías a mover el mercado financiero. Y por último, Street Money, que hablamos de los retail traders o individuos que manejan cuentas personales, y estas son inferiores a los 2 millones de dólares o al millón de dólares. Como yo te mencionaba, entre las funciones del IBDA, la primera es entregar el precio de manera eficiente, y la segunda es tomar la mayor cantidad de liquidez. ¿De quiénes? De todos los agentes que te mencioné con anterioridad. Primero vamos a hablar de entregar el precio de manera eficiente. ¿Qué significa que un mercado sea eficiente o mantenga un equilibrio o sea recapitalizado? Cuando el precio genera un impulso, como en este caso, y no es capaz de hacerte un retroceso, ejemplo, por debajo de un 50%, te va a dejar ineficiencia, te va a dejar un desequilibrio, que es lo ideal del mercado, que él constantemente se comporte de la siguiente manera, y es: te genera un impulso, retrocede, te genera un impulso, retrocede, un impulso, retrocede, y así sucesivamente. Sin embargo, él en algunas ocasiones te va a dar movimientos muy impulsivos, muy rápidos, y jamás regresa a zonas de retrocesos profundos, como en este caso, como en este caso, y como en todo este caso, en el que él solamente te genera una dirección alcista sin tomar liquidez. Pero cuando el precio ya te muestra o te deja esas huellas producidas por el algoritmo, empieza a tomar liquidez en sentido contrario, es decir, en venta, rellenando o capitalizando todos esos movimientos en los cuales él no regresó, y de esta manera el precio empieza a ser eficiente, es decir, te va a rellenar los vacíos de liquidez. ¿Por qué? Porque él necesita ahora tomar la mayor cantidad de liquidez. ¿Y a qué se refiere esto? Si eres de las personas que nunca vio conceptos de trading institucional y aprendió información sobre soporte, resistencia, líneas de tendencia e información muy básica, sabrás que a nosotros nos enseñaron que la ruptura de un soporte o la ruptura de una resistencia ya nos da una señal de compra y venta. Ejemplo, en esta formación de un doble techo, yo solía aspirar a tomar una venta, pero realmente el precio que nos hace nos genera un movimiento en sentido contrario, porque a él le interesa más la liquidez que hay por encima de estos máximos. Vamos a ver más ejemplos. Otra de las formas era esperar la ruptura de la resistencia, el respectivo pullback, y comprar en una zona llamada zona de reversión, pero que suele pasar stop loss. Y esa es la función del IBDA. ¿Te has preguntado por qué sueles tocar stop loss en el mercado? Y aunque hay muchas razones, en este video te voy a compartir el secreto de la liquidez. Hola, yo soy Tatiana Castro y te doy la bienvenida a Success for All. ¿Qué es la liquidez? Bueno, para empezar a hablar de ella, quiero hablarte del IBDA. Y el IBDA es el algoritmo interbancario perteneciente a las grandes instituciones financieras que mueven los mercados. Voy a profundizar sobre el IBDA y sobre el concepto de trading institucional en otro video. Por el momento me quiero enfocar en la liquidez aplicada
a la dirección del precio. Para entender la liquidez institucional, quiero que nos enfoquemos en tres características principales. La primera es la capacidad que tiene un activo financiero por valorizarse. La segunda es el volumen tanto de compradores como de vendedores en el mercado. Y la tercera, la frecuencia de órdenes ejecutadas. Todo eso se va a traducir en una sencilla palabra y es el dinero. La liquidez es dinero. ¿Dinero de quién? Dinero de las grandes instituciones, dinero de fondos de inversión, de fondos mayoristas, de fondos mineristas, de grandes empresas, de grandes inversionistas y de nosotros. Tengo una masterclass de trading institucional donde junto todas las confirmaciones de mi estrategia y te muestro el tipo de operaciones que suelo tomar. Puedes acceder a ella en el link que está en la descripción del video, donde se va a ver reflejada esa liquidez. Y quiero que recordemos un poco la estructura básica del mercado. Recuerda que una tendencia alcista se va a caracterizar por la formación cada vez de máximos y mínimos más altos que los anteriores. Vamos a obtener dos tipos de quiebres. Quiebre a favor de la tendencia, que significa que un máximo me supere el anterior, y quiebres en contra de la tendencia, que significa que cuando el último punto estructural, el último movimiento al alza, es superado por un mínimo y ese mínimo me da la formación de nuevos máximos, pero esos máximos son cada vez más bajos que los anteriores. A su vez, la formación de la tendencia bajista también tiene quiebres a favor de la tendencia cuando esos mínimos son cada vez más bajos que los anteriores. Aunque este tema sea muy básico, a la hora de operar los mercados financieros, la dirección muchas veces se convierte en nuestra mayor dificultad a la hora de operar. Y es que no tenemos claridad en que si el precio va a subir o si el precio va a bajar. Recordemos nuestras características: órdenes ejecutadas, volumen de compradores y de vendedores. ¿Qué significa? Que el precio se mueve por liquidez. Cuando yo tengo un impulso alcista, hay una inyección de capital que se dio en un bloque de órdenes, conocido como order block, y en un momento el algoritmo nos va a mostrar huellas en los máximos y huellas en los mínimos. ¿Cómo puedo identificar estas huellas del precio basadas en liquidez? Por los falsos rompimientos. El precio siempre te va a tomar liquidez si estamos en una tendencia alcista, primero de sus máximos y luego de sus mínimos, para así tomar esa fuerza necesaria en nuestras zonas y generar nuevamente impulso alcista para seguir tomando liquidez de esos máximos. Cuando el precio llega a zonas institucionales de máximo, también nos muestra huellas que son basadas en liquidez o que son basadas en los falsos rompimientos del precio. Y a partir de ahí ocurren cambios de estructura. Esos cambios estructurales pueden darse de temporalidades menores y pueden darse de nuestro fractal actual. Es decir, que el precio tenía liquidez por encima de este máximo y ahora fue a tomarla por encima de este mínimo. Cuando él reacciona a esa zona, significa que su momentum actual, en este caso alcista, se está agotando y va a empezar un nuevo movimiento a la baja. Porque la liquidez se encuentra en zonas de máximos y en mínimos por los stop loss. Cuando yo tengo la formación de un máximo, en esta área van a existir vendedores con sell limits o con ventas a mercado y van a existir compradores con sus buy stop. Recordemos que hay personas que no esperan los retrocesos del precio, sino ingresan en el momento en que un máximo aparentemente es quebrado. Y el precio, que suele ser tomar el stop loss tanto de los compradores como de las personas que están vendiendo y continuar con la dirección. Por eso es sumamente importante entender cuál es la dirección mayor del precio. Cuando tú tienes una dirección alcista y el precio te evidencia un área de máximos iguales, que también son conocidos como equal highs, piscinas de liquidez, Candyland, doble techos, las probabilidades aumentan a que el precio continúe con su dirección. ¿Por qué? Porque te deja dinero en estas áreas. Es decir, que puede ir, tomar liquidez primero de esos máximos para sacar a las personas que vendieron, y en estos mínimos también hay liquidez de personas que están comprando, haciendo comúnmente esos falsos rompimientos y ahí sí generándote una entrada en el extremo del movimiento donde el precio también
también toma liquidez de esos mínimos iguales y va a ir nuevamente a sacar la liquidez o a neutralizar el máximo que nos dejó previamente para continuar con su dirección. En el caso de una estructura bajista pasa exactamente lo mismo. Tienes todo tu impulso, el precio te crea liquidez por debajo, liquidez por encima. Puede primero venir a sacar la liquidez de estos mínimos iguales e ir por los máximos a una zona del extremo y ahí sí continuar con su dirección. Voy a mostrarte ejemplos aplicados. Primero, el precio me muestra liquidez por encima de este máximo. Ahora tengo liquidez por debajo de este máximo. Liquidez arriba, liquidez abajo. En esta área ocurre un cambio estructural de mi último impulso alcista. El precio retrocede, necesita ir por dinero a zonas no utilizadas con anterioridad, me genera un nuevo mínimo y ese mínimo es una toma de liquidez de la anterior. Cuando tengo liquidez de este mínimo, las probabilidades aumentan a que el precio ahora vaya por liquidez en compra a una zona que no ha implementado, en este caso la zona del extremo del movimiento. Ahí se da mi entrada y como ya tomé liquidez en compra de toda esta zona de máximos iguales o de un triple techo, ahora me interesa la liquidez que se da en puntos de mínimos o liquidez en venta. Segundo ejemplo, el precio me muestra primero un cambio de estructura, valido mi mínimo más alto que el anterior y mi máximo más alto que el anterior. Liquidez por arriba va en busca de liquidez por debajo, me genera un patrón doble piso, toma liquidez y se da la entrada. Adicionalmente, todos estos máximos y estos máximos contienen dinero o contienen órdenes pendientes, por lo cual tus niveles de take profit también los puedes basar a la estructura del mercado y a la liquidez del precio. Cuando tú veas una zona de doble techo, tus take profit pueden ir por encima debido a que el precio muy probablemente va a ir a liquidar esos máximos. Observa cómo recurrentemente hay liquidez siempre por debajo y siempre por encima. En este caso hablamos de una piscina de liquidez o de un área de rango en los que comúnmente suelen haber acumulación tanto de vendedores como de compradores. Y en algún momento el precio va por stop loss de quienes están vendiendo el triple techo y stop loss de quienes están comprando el doble piso. ¿Cómo determinar las verdaderas zonas de entrada para así tener operaciones más óptimas en el mercado? Hola, mi nombre es Tatiana y te doy la bienvenida a Success for All. En este video te voy a hablar sobre las zonas institucionales y las condiciones para entrar en una operación en el mercado. Condición número 1. Vamos a esperar el debido retroceso a nuestra área que hemos establecido con anticipación. Esto también nos va a ayudar a mejorar nuestra disciplina a la hora de seguir las reglas. Ejemplo, si tú estás esperando que el precio llegue a una determinada área, es mejor que respetes esa zona independientemente de que el precio no la suela tomar. Recuerda que en trading no existe nada que sea perfecto ni que ocurra el 100% de las veces. Solo respetando tus zonas vas a fortalecer aspectos psicológicos relacionados con la disciplina y el compromiso que tienes tanto contigo mismo como con tu plan de trading. Es decir, que debemos procurar no entrar antes o no entrar después. ¿Por qué? Porque esto hace que generemos mayor tensión o que por el temor a la pérdida establezcas un stop loss muchísimo más grande y puedas afectar tu relación riesgo-beneficio. Si ves que el precio ya se está moviendo de manera impulsiva, no lo persigas. Si él ya no te hace un retroceso, no te preocupes. Realmente vas a tener muchísimas más oportunidades de entrar en el mercado. Si no es en este activo financiero, será en otro. Pero debes de aprender a ser muy exigente a la hora de esperar y a la hora de aguantar los retrocesos que hace el precio. Condición número 2. Vamos a ingresar en zonas institucionales, conocidas como order blocks o mitigation blocks. ¿En qué consisten estas zonas? Un order block va a ser representado como la última vela contraria que se da antes de generar un movimiento impulsivo. Es decir, vamos a tener bullish order blocks, que son aquellas zonas enfocadas a las compras, y bearish
order blocks, que son zonas enfocadas a las ventas. La teoría nos va a decir que el order block es una zona de acumulación de órdenes o un bloque de órdenes donde las grandes instituciones van a inyectar la mayor cantidad de liquidez y van a impulsar el precio. En este caso observamos un order block alcista, es la última vela bajista antes de generar el movimiento alcista, y un bearish order block va a ser la última vela alcista antes de generar un movimiento bajista. Estos bloques de órdenes siempre van a ser implementados en los inicios de los puntos estructurales, es decir, de los movimientos impulsivos o de los creadores del movimiento, bien sea al alza o bien sea a la baja. La otra zona que nos va a interesar para entrar es conocida como un mitigation o un breaker block. Si deseas participar en un sorteo para la rifa de una mentoría de trading avanzado junto con nuestros estudiantes, puedes hacerlo sencillamente siguiéndonos en todas nuestras redes sociales, conectándote el día 7 y 8 de marzo por TikTok, donde vamos a realizar un live y te estaré hablando sobre psicotrading y aspectos importantes de la liquidez institucional. Así que si deseas aprender mucho más y participar para ganarte una mentoría en vivo, no olvides seguirnos en Instagram, TikTok, YouTube y unirte al canal de Telegram. ¿A qué se refiere? Cuando tú vienes de una dirección bajista, en la creación de los máximos más bajos que los anteriores, hay order blocks. Sin embargo, cuando el precio te genera un cambio estructural y este order block que debió ser respetado para continuar con un camino bajista, si por el contrario es quebrado al alza, te va a generar una zona denominada mitigation block, la cual también podemos implementar como confluencia para generar una entrada en el mercado. Es decir, que un bullish mitigation block es un order block bajista que es quebrado con un movimiento contrario al alza. Veamos el caso de un mitigation bajista. Cuando venimos de una tendencia alcista, todos los mínimos más altos nos dejan order blocks, y si en algún momento el último order block del punto estructural no es respetado, sino por el contrario es quebrado y retesteado nuevamente para esta vez generar un impulso a la baja, esa zona se convierte en un mitigation block bajista. Vamos a ver un ejemplo aplicado. En toda esta área, si el precio hubiese querido respetar su dirección, lo correcto daba pie a que el movimiento alcista se generara a partir de esta zona. Sin embargo, pese a que hay una reacción, el precio te cambia una estructura y este order block es quebrado. Después de su quiebre, hay un retroceso dándonos una reacción a esta zona y generando un nuevo impulso a la baja. El order block que no fue implementado con liquidez al alza, sino por el contrario es quebrado, se convierte en un mitigation block bajista, una potencial zona de inyección de capital en ventas. Ya conocemos las zonas de entrada, ahora es importante tener en cuenta que tanto el order block como el mitigation siempre van a estar sujetos a la dirección del precio. Es decir, si la dirección es correcta, si tienes claridad en cuál es el momentum del mercado, los order blocks o mitigation van a funcionar. Pero si tu dirección no es correcta, la zona sencillamente no te va a servir. Cuando tienes una dirección alcista, el precio te genera retrocesos bajistas y esos retrocesos te dejan order blocks a la baja. Sin embargo, como nuestra dirección es al alza, cuando el precio nuevamente genera entrada en zona institucional más baja, las probabilidades aumentan a que te genere es un máximo más alto que el anterior, y estos order blocks que se dan en venta no van a funcionar como entradas a la baja. ¿Por qué? Porque tu dirección es alcista y porque en estas áreas dentro de nuestra zona institucional, en una temporalidad menor, el precio ya te está mostrando un cambio de estructura nuevamente al alza, donde este momentum bajista se convierte otra vez en alcista. Si quieres aprender más sobre mi estrategia, voy a dejarte una masterclass de trading institucional anclada en el primer comentario y en la descripción del video. Allí te muestro detalles más específicos de cómo suelo tomar operaciones. Regla número 4. Las zonas
con imbalance o ineficiencia son de mayor probabilidad para generar nuestras entradas. ¿A qué se refiere este concepto de imbalance o ineficiencia? Esto lo he mencionado en otros videos que tengo sobre liquidez. Así que te los voy a dejar más adelante para que puedas complementar toda esta información. Y si quieres que comparta muchísimo más contenido, no olvides suscribirte al video, dejarme tus comentarios, activar la campanita de notificaciones y regalarme un super like si realmente estás comprometido con tu proceso como trader. Un imbalance o una ineficiencia se refieren a zonas que no han sido implementadas o que el precio no ha hecho un retroceso hasta dichas áreas que no han sido recapitalizadas. ¿Cómo puedo empezar a identificar esos imbalances? En este caso, sí, previo a la zona puedes detectar una vela envolvente, velas con mucho volumen y espacios que suelen conocérseles como vacíos de liquidez, es porque es un área ineficiente o un área con imbalance. Tú puedes elegir una zona de una temporalidad mayor y buscar la ineficiencia en una temporalidad menor. En este caso, si selecciono un área de 1 hora, bien sea la última vela bajista antes de dar el movimiento alcista, o incluso en ocasiones puedes también tomar la primera vela que se da antes de generar el movimiento. Como las zonas no son perfectas, no es necesario ser tan estricto con el área. Muchas veces la siguiente vela, al tener un mejor cuerpo, se convierte en un área de mayor precisión. En este caso, si yo me voy, ejemplo, a una temporalidad de 15 minutos o de 5 minutos, debido a que aquí no encuentro ninguna vela bajista, me doy cuenta que el imbalance se encuentra en esta área, debido a que el precio no ha generado un retroceso ni ha implementado dicha zona. Si quiero empezar a buscar una temporalidad menor, puedo empezar a seleccionar toda esta área en 3 minutos, en 5 minutos es mi misma zona y determinar una posible entrada. Un stop loss donde inicia la zona hasta donde termina. Vamos a observar si el precio reacciona. Y efectivamente nos genera un movimiento alcista. Otra opción que puedes hacer frente a las zonas es marcar el 50% con Fibonacci o con cuadrícula de Gann y colocar tu entrada en el Fair Value. De esta manera puedes obtener un stop loss mucho más ajustado y mejorar tu relación riesgo-beneficio. Quinta condición, y es que para tomar una zona debe existir liquidez previa, y es aquí donde voy a hablarte de la liquidez interna y la liquidez externa. La zona no nos va a funcionar si tampoco hay liquidez o hay un punto de liquidez cercano. ¿A qué se refiere la liquidez interna? Es aquella que se da dentro de mi espacio operativo, dentro del punto A y el punto B del precio. Si el precio crea liquidez dentro de esa zona o dentro de toda esta área, la zona que crea todo el movimiento se vuelve de mayor probabilidad. Eso es liquidez interna. Si por el contrario los puntos de liquidez se encuentran por fuera, como en el caso de los doble techos o en el caso de los dobles pisos, las zonas van a estar después de los puntos de liquidez para ahí sí generar una entrada, tanto en un momentum bajista como en un momentum alcista. Vamos a ver ejemplos, porque esta zona es muy importante de reacción para el precio, porque previamente a ella se crea liquidez interna. Adicionalmente, antes de generar el movimiento al alza, el precio por fuera de estos máximos también te deja liquidez, pero liquidez externa. Primero, el precio debe ir a tomar liquidez en ventas y luego va por liquidez en compras. Si no se crea liquidez dentro del espacio operativo, no debemos seleccionar una zona. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, se toma un mitigation block debido a que el precio antes de reaccionar a la zona ya te creó liquidez en estos máximos y a donde reacciona a una zona ineficiente. Adicionalmente, el precio en su momentum bajista también crea liquidez ahora en ventas.
Por lo tanto, yo tengo liquidez interna dentro de mi espacio operativo, que es mi punto A y mi punto B del precio, y liquidez externa, en este caso generándome un patrón doble piso, equal lows o mínimos iguales. Bueno, acá, ¿qué pasó? Si nosotros observamos, o sea, como ya me había quebrado el de estos 4 horas, listo, pero como ya me había quebrado el de 1 hora y bueno, y siguió quebrando, ya realmente el punto de interés o la zona más importante se vuelve la creadora de todo el movimiento de temporalidad mayor. O sea, aquí se empieza a volver ya zonas de compra, ¿listo? Si yo les trazo un FIBO desde aquí hasta acá, pues ya esto es un retroceso por debajo del 70.5 de FIBO, ¿listo? Entonces, miremos acá, todo este era el espacio operativo, o sea, este era mi mínimo más bajo válido y pues esto fue liquidez. Entonces, cuando te forma liquidez por debajo, acuérdense de no vender acá, va a ir por encima. Acá se pudo haber esperado el precio en esta zona, ¿listo? Yo tenía esa zona también ahí marcada, no siempre va a llegar hasta allá, acuérdense que la probabilidad aumenta con la liquidez y acá el precio ya había creado liquidez interna, o sea, ya te había hecho sus máximos iguales. Al hacerte esto, pues ya para qué va a subir hasta allá, ¿sí? Si ya tiene dinero aquí ya hay dinero, mucho, entonces ya para qué se va a ir hasta allá, ¿listo? Entonces aquí, bueno, yo no vi nada, o sea, ya dije, bueno, reaccionó un mitigation, está en el mitigation, o sea, o es aquí o es aquí, listo, entonces ya estamos aquí. ¿Qué muestra? Ya tomé liquidez. Tu dirección es bajista, ¿listo? Todavía no estás en una zona importante de compras. En una temporalidad más pequeñita, o sea, por ahí en 15 o 5 minutos, esto sí fue un quiebre. Ahora mi espacio operativo es este y este. Y bueno, aquí, ¿dónde empieza a crear liquidez? Aquí te forma unos equal highs, viene a la zona del creador y comienza a caer. ¿Y hasta dónde te vas? Bueno, hasta la zona que les mencioné de todo el impulso que se dio en una temporalidad diaria. Hasta aquí, Diego llegó tarde. ¿Listo? Todo eso es basado en liquidez, chicos. O sea, realmente lo que aumenta la probabilidad de entrar en una operación es donde se empieza a crear esos máximos, esos mínimos iguales. Si tú tienes este movimiento y si a ti no te ha creado liquidez interna, todavía no piensas en esta zona. ¿Sí? Si ya tienes la liquidez interna, ahí sí. A ti una consulta, y si es que el precio más o menos tendría este movimiento, por ejemplo, así como tú lo haces, y este se va para abajo, ¿ya te invalida la zona de acá arriba o todavía no te invalida? Si ya te quebró estructura acá, sí. Y ahí la zona de reacción quedaría Sí, ya quedaría con un imbalance que cuando el precio cambie estructura, probablemente sí vaya y tome esa zona. Ya. Lo que pasa es que si hay algo importante, chicos, y eso también es más como a nivel psicológico, y ese ejemplo, si tú estabas esperando esta zona de acá, aquí como el precio ya te cambió la estructura, pues ya se fue, ya no va a volver. Pero si tú dentro de tus análisis y dentro de también la confianza que debes tener en ti mismo, tú dices, no, es que esta era mi zona de mayor probabilidad y no vino hasta acá, pues dejo ir el trade. Porque a veces el precio vuelve a la zona que tú tenías marcada inicialmente, pero se convierte es porque obviamente esa zona sí era la de mayor probabilidad. Okay. De todas maneras, la zona de mayor probabilidad también tiene que ver con que sea un punto estructural, ¿vale? Listo, también eso hace que aumente. Bueno, listo, chicos. Mañana ya, si quieren, comparten pantalla, me preguntan. Hoy les quería dar como la teoría así fuerte. Igual mañana también les doy un poquito de teoría, pues ya como tal, las reglas para entrar. ¿Listo? Hoy no hablamos de cómo entrar. Diego, cuéntamelo. Hoy sí, perdón. Es que fíjate que a la hora, pues yo estoy medio trabajando, ¿eh? Entonces me cuesta un poquito, pero para poder ver la grabación que dejaste de la clase, porque me gustaría verla más otra vez. Listo, no, sí, dale, yo le subo todas las grabaciones y igual quedan en Hotmart. Va, está bien, perdón, gracias Tatiana, feliz noche. No, dale. Listo, chicos, ¿tienen alguna pregunta o ya cerramos? Cuéntamelo, Javi. Si hubiese entrado en ese mitigation que está ahí, ¿era una entrada válida o tenías que esperar el cambio de estructura después del mitigation? Era una entrada válida por la regla, que es que nosotros utilizamos el mitigation cuando hay equal
highs, o sea, en este caso, antes. Pero eso se los explico más que todo mañana, o sea. Es que mi duda ahí es con el stop. ¿Dónde colocas tu stop? Bueno, el stop loss, yo a veces lo Mientras coloco directo por en el zona, mitigation. a veces lo coloco por zona, a veces lo coloco por Fibonacci. Por ejemplo, si tú tomas la zona de 1 hora, o sea, si tú tomas, digamos, por ejemplo, toda esta velita de acá, ¿cierto? Tu stop loss debe ir, o sea, desde donde inicia la zona hasta donde termina la zona. Si yo hubiese entrado aquí directamente. Bueno, yo me acuerdo mucho de ese trade y yo estaba buscando entrar aquí, en esta mechita, pero porque me fui a 1 minuto. Y en 1 minuto pues también se veía el cambio de estructura. Entonces en 1 minuto estaba esperando esto aquí. Ya. Entonces también estaba buscando pues entrar en esa mechita. Por lo que obviamente acá ya, o sea, ya estabas en zona y ya había esta confirmación que pues era la toma de liquidez. Okay. ¿Listo? Bueno, yo tengo un montón de dudas, pero si quieres mejor mañana que... Sí, dale, mañana compartes. Mañana la clase entonces la haces tú. No, no. Sí. Listo, sí, mañana comparte en pantalla, listo, para que me vayan mostrando las dudas. Ya mañana hablamos un poquito de las reglas para entrar, ¿listo? Listo, gracias. Tatiana, perdón, disculpa, solo una pregunta. Dímelo. Digamos, yo opero más en 5 minutos, pero podemos hacer el análisis, ver la estructura del mercado y todo a un día, a 1 hora, para luego buscar entrada a 5 minutos o incluso a veces a 1. Claro, es que pues realmente eso es lo que nosotros buscamos. O sea, lo que te digo, por ejemplo, esa entrada que le estaba contando Javier fue una entrada más de 5 minutos. ¿Sí? Solo que tienes que tener muy en claro la dirección de tu estructura mayor, porque, ejemplo, tú pudiste haberte ido 1 minuto y haber tomado una entrada, pero entonces si no tenías en clara la estructura mayor, pudiste de pronto haber vendido, no sé, hasta un mínimo más cortico, ¿sí? Y haberte llevado de pronto un 3-1, que no es malo, o sea, ejemplo, te fuiste hasta acá por la temporalidad de 1 minuto, pero pues nosotros podemos hacer esto y pues darnos el lujo de agarrar trades más así, que se te van a demorar más, sí, que es lo que les digo, no los encontramos todos los días, no, o sea, no les voy a mentir, decir que todos los días ustedes van a ver operaciones así, no, pero pues cuando se les da, o sea, cuando encontramos el trade, va a ser el trade. O sea, va a ser el del mes, va a ser el de 2 semanas, por ejemplo, una operación para 2 semanas y ya te quedaste quietico. Que esa es la idea, ¿sí? La idea no es estar nosotros todos los días busque. No. O sea, digamos, se puede ir afinando, digamos, un poco el ojo y poco a poco ir progresando, claro, a poder operar en temporalidades más grandes. Claro, no, total. O sea, tú estás acostumbrado a temporalidades más pequeñas. Sí, seguro. Listo. Es lo mismo, o sea, aplica para todas las temporalidades. Solo que de pronto ese tema de irte directamente a 5 minutos y mirar lo que va a pasar en 5 minutos, no lo vamos a hacer tan así. O sea, vamos a partir desde lo macro hasta llegar a lo más pequeño. Ok, por eso, o sea, yo decía, pues hacer el análisis, que de hecho pues ya lo hago así, veo las temporalidades de semana, luego día, hora, para ver más o menos de lo macro y ya luego pues ya buscar zonas y entrar a 5 minutos. Sí, de hecho en temporalidades pequeñitas vamos a buscar es más que todo la zona, ¿sabes? Para eso van a ser 5 minutos, 1 minuto. Ok, gracias, Tatiana. Listo, dale, con gusto. Que a ver si nos enseñas como un poquito más en las temporalidades pequeñas. ¿Quieres más temporalidades pequeñas? O sea, tanto como para 15, 30 y 5 minutos, así como para poder ver como mejor el análisis, por lo que pues uno pues por lo menos yo estoy acostumbrado a ver análisis grandes y temporadas altas, pero okay, pues te cuestan las pequeñas. Las pequeñas me confunden mucho. Listo. Sí, de hecho con el tema de la ineficiencia y los imbalances, eso se ve más que todo en temporalidades pequeñas. Listo. Javi, cuéntamelo. No, dejé la mano levantada. Dejaste la mano levantada, listo. Eso de los imbalances que estás hablando, ¿por qué? Los imbalances son las zonas que no han sido utilizadas. O sea, tú los has usado en temporalidades. Es que yo, o sea, digamos, Nasdaq, todos los índices los opero solo con imbalances, no opero
no espero al order block. De hecho, nunca espero que llegue al order block, solo espero los imbalances. Pero por eso te preguntaba si tú los usabas. Sí, de pronto los utilizamos de una manera distinta. Sí, yo he visto que ustedes manejan como el tema del Fair Value Gap. Ok, sí, yo los utilizo pues de una manera distinta, es más como el tema de zonas, o sea, zonas recapitalizadas y las se vuelven de mayor probabilidad, o sea, las zonas que no han sido utilizadas. Que esas, pues eso lo vamos a ver también para entrar. Eso lo vemos para entrar. Listo. Listo, chicos. Guillermo, ¿quieres decir algo? No, perdón, solo pensaba que ya íbamos a despedirnos. Dale. Bueno, chicos, entonces que pasen una feliz noche. Mañana los que se quieran conectar. ¿Qué horas mañana, Tati? A las 8, a la misma hora que hoy. ¿Listo? Ok. Listo, niños, entonces que descansen, que tengan una feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche.